A un homicidio de un hombre que estaría vinculado a una red de narcotráfico en los últimos días del mes de enero. Bueno, hay una cierta preocupación por parte de todos los ciudadanos de Río Cuarto respecto de cuál es el mapa del narcotráfico actualmente en la ciudad de Río Cuarto, pero también a nivel nacional. ¿Qué nos podés decir al respecto? Nosotros que venimos investigando el tema desde hace 20 años y que incluso nos llevó a declarar allí en la justicia cordobesa hacia la segunda mitad de la década del 90 por el asesinato de Regino Mader, que tuvo contacto con el narcotráfico, es que en las principales 5 provincias argentinas, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Tucumán y Mendoza, las características son que cuando aparecen las distintas ocupaciones de territorios a partir de la detención de algunos jefes narcos, lo que se da en los barrios, lo que se da en esos territorios es la disputa por quién se queda a cargo de ese manejo. Se está disputando quién se queda a cargo del gerenciamiento del negocio narco en los barrios. Esto lo hemos visto en las principales ciudades en Argentina y por eso empiezan a aparecer eso que después en la prensa, por una especie de economía intelectual, se llama ajuste de cuenta, cuando en realidad son distintos asesinatos que se dan para saber quién queda allí con ese territorio. Asesinatos que se dan, entre otras cosas, porque hay una complicidad policial muy fuerte, porque lo que se da en las calles es porque hay asociados con la gente que debe controlar lo que pasa en la calle, y esos son los policías, y por eso hablamos de nichos de corrupción estructurales en las policías provinciales de estas provincias, como también en las Fuerzas de Seguridad Nacionales, y eso hace posible que la trama narco en Argentina siempre sea una trama narcopolicial. Así que lo que está pasando en Río Cuarto es algo que ha pasado en Rosario, en Santa Fe, en la propia ciudad de Córdoba, en Capital Federal, en otros lugares del Gran Buenos Aires, en San Miguel de Tucumán y Mendoza. Esa es la lógica de los últimos, por lo menos 25 años. ¿Cuál es la incidencia que tiene el narcotráfico en los niveles de criminalidad y también de virulencia social, ¿no? Concretamente en la ciudad de Río Cuarto se vienen dando algunos hechos de violencia, un registro de un sinnúmero de muertes, muchos jóvenes incluso por peleas en donde también en algunas ocasiones estaría vinculado a la existencia de drogas. ¿Qué nos puedes decir? De acuerdo a la información que nosotros recabamos en Entre Ríos, en Santa Fe, en Buenos Aires, también en Córdoba, entre el 40 al 70 o a veces al 80% de los homicidios desde el 2007 en adelante en la Argentina tiene que ver con el narcotráfico, porque tanto los dos grandes negocios del capitalismo hoy para tener dinero fresco, permanente, es el narcotráfico y el contrabando de armas. Y eso se exacerbó en la Argentina a partir del año 2007, cuando a México le prohíben importar efedrina de los Estados Unidos para hacer droga sintética, lo que se conoce como metanfetamina. La Argentina se convierte en un lugar no solamente de importación de efedrina para los carteles mexicanos, sino también empieza a aparecer mucho negocio de armas clandestinas. Eso se desata, aparece en las grandes ciudades, y esta es la incidencia que hoy tiene el narcotráfico en los hechos de violencia en las grandes ciudades, como obviamente Río Cuarto. ¿Consideras que puede haber una migración de personas que se encuentren en bandas de narcotráfico en Rosario hacia la ciudad de Río Cuarto? No sé, por ejemplo, los monos. No. Puede haber personas que a forma individual se meten en las bandas que operan en la región, pero son las bandas de la región las que deciden o no integrarse a otras bandas provinciales, pero son generalmente incorporaciones que hacen más a la anécdota de la fantasía ciudadana que a los hechos reales. Lo que vemos siempre es que las bandas regionales o las bandas lugareñas pueden incorporar gente de otros lugares, pero son las bandas lugareñas las que ponen las leyes del territorio. Eso pasa en América Latina, ha pasado en ejemplos muy claros como en Colombia, en México o en Brasil, y también pasa en Argentina. Carlos, ¿cuál es la vinculación de la política, de las autoridades con el desarrollo del narcotráfico en la Argentina? En este sentido, ¿qué han hecho en gestiones anteriores? ¿Han amparado el desarrollo del narcotráfico? ¿Y qué pasa actualmente, por ejemplo, con la secretaria Bullrich al mando del Ministerio de Seguridad y también de Macri, que, bueno, justamente se han propuesto derrotar de alguna manera esta actividad, ¿no? Lo que nosotros hemos visto en los últimos 30 años de política argentina es que lamentablemente se ha propiciado una complicidad por omisión. Eso queda claramente demostrado. Después sí,
hay ejemplos muy particulares de hechos en donde todavía se están investigando, pero hay complicidad. El negocio del narcotráfico es de arriba hacia abajo, no al revés. No es algo que cae del cielo como castigo, como expresa la palabra flagelo. Esto es un negocio paraestatal. Argentina desarrolla su primera ruta de la cocaína por un acuerdo de la dictadura de Videla con la dictadura de Banzer en Bolivia, eso hace 40 años atrás, y lo único que ha cambiado de esa ruta de la cocaína, que después físicamente la ruta 34, son los que cobran los peajes de distintas fuerzas de seguridad, de distintas entidades estatales. Pero lo cierto es que esta cuestión de las complicidades en los gobiernos se dan cuando se desarticulan los organismos de protección de los puertos, de los aeropuertos, de lo que va sucediendo con esos insumos químicos que entran para la producción de drogas sintéticas, y lo que hemos visto desde la asunción de la ministra Bullrich es que efectivamente se asume el discurso, el relato de la lucha contra el narcotráfico, porque el kirchnerismo no había dicho absolutamente nada, entonces el macrismo inteligentemente elige esto como discurso, pero en los hechos concretos lo que se da que en los últimos 3 años se han transitado 26 toneladas de cocaína en la Argentina, se ha incrementado la distribución, se ha incrementado la circulación, más allá de que cada 15 minutos Patricia Bullrich esté posteando por Twitter que se ha hecho un decomiso en distintos lugares de la Argentina. Eso es verdad, pero lo que se desarticula son los eslabones inferiores de la cadena de comercialización, los perejiles, como decimos, y lo que quedan absolutamente invictos, y por eso se multiplica el narcotráfico, son los delincuentes de guante blanco, los titiriteros. Mientras eso no se desactiva en la Argentina, se va a multiplicar el narcotráfico. Carlos, bueno, con este panorama, este análisis que nos estás brindando, ¿hacia dónde va la Argentina en los próximos años de no ceder esta actividad? Y es más, de hecho, si se propensa, ¿no?, la misma. Yo estoy convencido que hay que cambiar el eje. La represión del narcotráfico no es con medidas represivas. Salir del narcotráfico es meternos a un mundo con más justicia social y con más igualdad. Yo creo que para revertir el 2-0 permanente que en los barrios generalmente ofrecen las armas y las drogas, hay que convertirlo en un 5-2. Y un 5-2 es con 5 inversiones de parte de los estados nacionales y provinciales: trabajo, educación, cultura, alegría y deporte. Con eso damos vuelta el 2-0, lo convertimos en un 5-2, pero hay que salir de esa estructura mental que nos tiene formateado sobre que combatir al narcotráfico es combatir con armas. No, es al revés. Cada vez que esto se hizo en el mundo ha fracasado, y por eso fracasa este modelo político de represión. Carlos, te agradecemos esta comunicación telefónica con Primero Noticias, ha sido muy amable, muchísimas gracias. Para mí un privilegio, gracias por reparar en nuestro trabajo. Muchas gracias.